es el día esperado por ti. Su gloria ha enviado el Señor a este lugar. Al cielo ha llegado tu clamor. Muy buenas tardes, soy Elsa de Morán, del Ministerio Cristiano Semillas de Vida. Queremos agradecerte de todo corazón por esta oportunidad de traer este estudio, Señor, esta palabra, con la firme esperanza que si nos escondemos detrás de la cruz, Papito, tu palabra será puesta y hará aquello para lo que tú la envíes. Bendecimos a cada uno de los que han de conectarse en esta tarde, con los cuales podremos estar en sintonía para poder aprender y crecer, Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Comentarles que hemos estado hablando sobre este tema de "y su esposa se ha preparado", que es el tema general que nos compete, ¿verdad? Desde ya hace como unas 4 o 6 semanas. Y luego hemos venido sacando subtemas de ese tema central. Hemos estado hablando del matrimonio como representación de Cristo y su iglesia. Y entonces de ahí desglosamos la ayuda idónea, de lo cual hablamos la semana pasada. Comentarle que hoy estaremos hablando también de un tema muy, muy importante para el matrimonio, como también para la iglesia de Cristo, porque esta es la hermosura de este estudio que hemos estado trayendo, que nosotros podemos ir viendo la analogía, la comparación entre el matrimonio terrenal y el matrimonio celestial. Entonces hoy hablaremos sobre una sola carne. Carne de mi carne, dijo Adán. Y para eso vamos a ir a Génesis capítulo 2, versículo 24, ¿verdad? Importante, si usted me puede acompañar, pues en buena hora, si no, preste atención. Por tanto, Génesis 2:24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Mire, la palabra carne en los originales de la Biblia está relacionado con cuerpo, con persona. Lo que significa que el Señor estaba diciendo ahí a través de Adán, hablando a través de Adán, en el capítulo 2, versículo 24, estaba diciendo, si nosotros usamos esos sinónimos, es como y serán un solo cuerpo, serán una sola persona. Mire, qué hermoso, ¿verdad? Lo que hay en el corazón de nuestro Dios, los anhelos de Dios para sus hijos desde el principio de la creación. Dios puso al hombre sobre el Edén con mandamientos específicos, y este que acabamos de leer es uno de ellos. Pero cuando usted presta atención cuidadosamente, puede ver cómo ese mismo mandamiento se puede ir desglosando, porque hay 3 cosas implícitas ahí dentro de Génesis 2:24 que dice, número 1, dejar a sus padres, unirse a su mujer y ser
una sola persona. Eso era lo que Dios estaba mandándole a Adán para el momento en que él estaba trayendo a su mujer para que fuese la ayuda idónea. Hablemos un poco cómo fue en el inicio, ¿verdad? El proceso de la creación de la mujer. Importante ese tema, creo yo, que nunca vamos a terminar de agotarlo, las veces que sea necesario. Vamos a tocarlo porque las mujeres necesitamos entender el principio de la creación para que tener el propósito para el cual Dios nos creó y poder fungir conforme a esa voluntad, conforme a ese propósito específico, ¿verdad? Entonces, el punto que quiero aquí destacar, ¿cómo inició ese proceso? Ahí en Génesis capítulo 2, si usted ve todo el capítulo 2, nos habla de la creación del hombre y de la creación de la mujer y de las asignaciones que se le dieron a cada uno de ellos. Bien, pero en el versículo 21 dice, entonces Jehová y Dios hizo caer en sueño profundo a Adán. Hemos oído cuántas veces esa historia de que el Señor puso a dormir a Adán para poderle sacar una de sus costillas y de esa costilla formar a la mujer. A veces erróneamente nosotros podemos creer que porque la mujer fue formada de la carne y no del polvo es superior al hombre. Falso, ¿verdad? Importante nosotros tener en cuenta, ¿falso o verdadero? Falso. Ninguno de los dos somos mejor. Somos semejantes a Dios, a imagen y semejanza de Dios. El hombre tiene unas funciones, unos mandamientos y la mujer tenemos otros. Entonces lo puso a dormir y el Señor sacó ahí la costilla, ¿verdad? Y entonces cuando tomó esa costilla, dice, cerró la carne y de la costilla hizo a la mujer, y oiga esto, y la trajo al hombre. Aquí hay algo hermoso que nosotros debemos también de conocer. Mire, quizás las que ya estamos casadas no podamos decir, bueno, lo hubiera sabido antes y me hubiera esperado, pero nos va a servir muchísimo para aconsejar a los que vienen atrás, tanto a los varones como a las hembritas que aún están en ciernes de bodas, que aún no están ellos comprometidos, ¿verdad? Importante observar que es Dios el que trae a la mujer al hombre. Mire, ahí es donde nosotros lo vemos cuando vamos para casarnos en las iglesias, en nuestras congregaciones, que es el Padre, ¿verdad? Nuestro Padre, el que nos lleva del brazo para entregarnos a nuestro futuro esposo. ¿De dónde nació eso? Pues aquí puede verlo usted. Fue Dios mismo el que trajo a doña Eva a los brazos de don Adán, él fungiendo como el Padre, Dios Todopoderoso. Y aquí todavía algo más hermoso, el creador de esa preciosa mujer trayéndola a los brazos de su esposo. Así es que, ¿cuál sería el consejo que le daríamos aquí a las hembritas, a las mujeres jóvenes, a los varones jóvenes? Bueno, varones, no se apresuren, Dios es suficiente para traerle a su Eva. Eva, deje de andar a la caza y a la pesca. Dios es suficiente para que cuando esté el hombre idóneo para usted, el hombre ideal, Él la va a traer delante de esta persona. No se apresure, no se afane, no se angustie. Dios tiene sus tiempos para cada uno. Bien. Y me causaba un poco de risa eso, ¿verdad? Porque yo decía, como si Dios supiera de dónde sacó esa costilla, de dónde sacó a esa chica, y Él está buscando al Adán para devolvérsela. Hermoso, ¿no le parece? A mí me parece hermoso. En la medida que voy escudriñando un poquito las escrituras, me deleito y mi corazón se regocija porque digo, vaya pues que aquí están las reglas del diario vivir de los seres humanos, de toda la creación de Dios. Bien, entonces cuando Él decía, luego en el versículo 23, quería leer el versículo 23 de ahí mismo del capítulo 2, dijo Adán,
esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Claro, él tenía toda la razón. Él supo, no era un secreto. Dios tuvo que haberle dicho, de tu misma carne he extraído esta hermosura para tu deleite, para que ella sea tu ayuda idónea. Lo dijimos la semana pasada. 3 cosas para las cuales el Señor creó el matrimonio. Procrear hijos, es decir, multiplicar, ¿verdad? Las generaciones. Procrear hijos, fuesen compañeros, se pudiesen ayudar uno al otro. Y número 3, el deleite sexual. Mire pues que para Adán no se había encontrado ayuda idónea, pero Dios dijo, le haré también su compañera, y henos aquí nosotras las compañeras de cada uno de su Adán. Dios quiera que usted haya sido esa costilla del Adán que ahora con el que usted está conviviendo. Y si no lo fuese, yo creo en este Dios maravilloso que es experto en convertir la maldición en bendición. Así dice la Biblia. Entonces, cuando Adán está diciendo, ahora esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne, yo quiero pensar que él estaba diciendo, su dolor será mi dolor, su alegría será mi alegría, ella es parte de mi ser. Cuando me detenía un poquitito, me venía aquella escritura de Isaías 43:1. Porque mire lo que aconteció aquí. Bueno, el primer matrimonio. Adán estaba redimiendo a Eva a través del matrimonio, porque eso es lo que sucede cuando hay una unión entre un hombre y una mujer. El hombre redime a la mujer a través del matrimonio. Entonces, Adán estaba redimiendo ahí a Eva. También otra cosa que yo puedo ver, que ahora él dice, bueno, ella es parte mía, pero no solo es parte mía, también es como si él estuviera diciendo, ella es mía. Y cuando yo voy a Isaías 43, versículo 1, encuentro un versículo muy semejante, pero dicho por el creador de todo lo que existe, por el que nos formó, por el que nos hizo. Mire lo que dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Ahora mismo vamos a ver que Adán no dijo solamente este es carne de mi carne, hueso de mis huesos. No estaba diciendo que solamente esto es mío, parte mía, sino que también vemos más adelante que también le puso un nombre. No piense por un instante y medite y piense por un segundo lo sublime que debe de haber sido ese momento, como también lo debe de ser para usted y para mí el saber que Dios nos creó para su gloria. Porque aquí esta mujer estaba siendo creada para la gloria de este hombre. Más adelante, allá en uno de los versículos, podemos ver cuando el Señor dice que la mujer es la gloria del hombre. Cristo es la gloria del hombre y la gloria de la mujer es gloria del hombre. Fíjese qué cosa más hermosa. Bien, una sola carne, un solo cuerpo, pero también un solo nombre. Cuando usted ve ahí en el capítulo 2, versículo 23, en la parte B, dice literalmente, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Vaya que él no dijo, bueno, le voy a poner Marillita, le voy a poner fulanita, varona, porque salió de mí. Yo soy varón, ella será mi varona. Pero algo que me impresiona más es en Génesis capítulo 5, versículo 2, cuando Dios mismo dice esto, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. Y el día en que fueron creados. Oiga cómo Dios los llamó Adán. Les puso el mismo nombre.
Hasta ese instante, Dios no hizo una separación, sino que Él dijo, son una sola carne y tendrán un solo nombre. Me provoca risa también porque cuando le preguntaban a Él, ¿cómo se llama? Imagínense pues que ya hubiesen más seres humanos en ese momento y que le preguntaran, ¿cómo se llama usted, Señor? Y Él decía, Adán. ¿Cómo se llama usted, señora? Adán. ¿Por qué? Porque eran una sola cuerpo, un solo ser. ¿Acaso cuando estamos casados, a nosotros muchas veces nuestros amigos, sobre todo los de confianza, constantemente nos llaman los Morán? ¿Ah? Y decimos los Torres, los Sánchez, los Martínez, los Hernández, los López, los Pérez? ¿Por qué? Porque mire, en ese apellido, en ese los, están los dos al unísono, como un solo ser. Una cosa importante que encontré de uno de los escritos del Talmud. ¿Qué es el Talmud? Bueno, es el libro de las tradiciones y costumbres judías. Mira lo que dice el Talmud sobre esto de la costilla. La mujer salió de la costilla del hombre, no de los pies para ser pisoteada, ni de la cabeza para ser superior, sino del lado para ser igual, debajo del brazo para ser protegida y del lado del corazón para ser amada. El Talmud es un libro sagrado porque en él están escritas las tradiciones y costumbres judías, a través de las cuales ellos también se dejan guiar. Claro, ellos tienen la Torá, que es la palabra de Dios, pero el Señor fue permitiendo a través de la ley mosaica que existiera también el Talmud, donde todo niño a partir de los 6 años, niños y niñas, a partir de los 6 años, además de la Torá, del libro como la Biblia para nosotros, usan también el Talmud y ellos empiezan a educar a sus pequeños, empiezan a educar a esas hembritas, a esos varones, para que cuando sean hombres, cuando sean mujeres, ellos puedan ser personas de valor, útiles a la sociedad, pero también temerosos de los principios de la palabra de Dios. Bien, cuando avanzamos y vamos al Nuevo Testamento, allá en Efesios capítulo 5, versículo 28 al 30, encontramos la ratificación de esto, de ser una sola carne. Mire lo que el Señor le mostró a Pablo. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Qué demanda para el hombre más tremenda? Que debe de amar a su mujer como a su mismo cuerpo. Este debería de ser un mandamiento que debería de estar inscrito en un pergamino en el momento que vamos a contraer las nupcias y poder darnos a nosotros esos exclusivos mandamientos, digámoslo así, para no solo para tenerlos como un adorno, sino para poder meditar y reflexionar en ellos continuamente. Más que meditar en que si este hombre me quiere, que si esta mujer me quiere, que si lo dejo, que si no lo dejo. Meditar en los principios de la Biblia y poder nosotros permitirle al Espíritu Santo que esos mandamientos no se queden solamente en el conocimiento, sino que puedan bajar a nuestro corazón para que cada día podamos avanzar en la sabiduría y el entendimiento de lo que Dios creó dentro de nuestro corazón, ¿verdad? Entonces dice que el marido, el hombre, debe de amar a la mujer como a su mismo cuerpo. Entonces, ¿por qué me parece esto tan maravilloso? Porque un hombre, solamente uno que esté loco, uno que esté desquiciado, se podría cortar sus venas, cortarse su propio cuerpo. Pero no es verdad que por naturaleza los seres humanos tendemos a cuidarnos. Entonces, así como un hombre se cuida a sí mismo, debe de amar a su mujer. Pero dice también que el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Por qué? Porque son un solo ser, son una sola persona. Y dice el 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo
a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y aquí observe la analogía: matrimonio terrenal, matrimonio celestial. ¡Qué cosa más sublime! Así como la mujer es hueso y carne de Adán, la iglesia es hueso y carne de Cristo. ¿Está viendo la similitud juntamente conmigo? Bien. La Biblia nos enseña que la relación sexual nos hace también una sola carne, es decir, que en esa relación sexual es donde se funden las dos almas y se hacen una sola. Pero en el espíritu nosotros tenemos que saber que desde el momento en que nos unimos a ese hombre y ese hombre se unió a nosotros, pasamos a ser uno solo. Pero este asunto de las relaciones sexuales, hay un misterio divino. No es verdad que además del deleite y del placer que puede haber en medio de eso, hay una unificación indescriptible, una unificación difícil de poder expresar con palabras, porque es algo espiritual, es algo del alma, del corazón de la pareja. Entonces, ¿qué cuidado debemos de tener y qué cuidado debe de tener el hombre con quien se está uniendo en esas relaciones sexuales? Mire lo que dice la Biblia. También le fue revelado a nuestro hermano Pablo aquí en 1 Corintios capítulo 6 versículo 16. Pregunta Pablo: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Tremendo. Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Por eso, el hecho sin mancilla, querido amigo, querida amiga, qué importante mantener nuestro lecho sin manchas, sin problemas espirituales. Porque a veces nosotros debemos de preguntarnos, importante, cuando no tenemos una vida muy apegada a la palabra, apegada a Cristo Jesús, probablemente estamos abriendo puertas en la sensualidad, en la vanidad de nuestro corazón y estamos dejando que entre en ese mundo espiritual que viene de los infiernos. Porque ningún espíritu inmundo puede venir de otro lugar que no sea del infierno mismo. ¿Y que viene a hacer? A contaminar, a manchar, a robar y destruir, como dice la Biblia, que viene para el enemigo. Él vino a matar, a robar y a destruir. Y es lo que viene a hacer todo el séquito que le pertenece a él, que vive en las tinieblas. Entonces, cuando el hecho se mancilla, no necesariamente porque tú te hayas ido a acostar con otro hombre o porque tu marido se haya ido a acostar con otra mujer. Muchas veces en el pensamiento podemos estar mancillando nuestro lecho. Por eso el Señor allá en Cantar de los Cantares, ya lo hemos leído, nos manda a ser como una fuente sellada, una fuente cerrada. Mire, más que para un cónyuge, más que para un esposo físico, tiene que ser para Cristo. Es para Él que nosotros nos preservamos, y cuando nos preservamos para Él, usted tenga la seguridad, la certeza que también su cuerpo, su mente, su alma será preservada para su cónyuge. Entonces, cuidado lo que estamos llevando a nuestro seno. No digamos, si usted está caminando no solamente con su cónyuge, sino también tiene un amante. Eso tiene que saber que usted no está uniéndose solamente con aquella persona con la que el Señor le unió, sino que también se está uniendo con espíritus inmundos. Y con esos espíritus inmundos usted se está haciendo una sola carne. Y entonces quizás ahí esté la respuesta. ¿Por qué usted no está pensando cuerdamente? ¿Por qué las cosas están yendo mal? ¿Por qué Dios no puede bendecir a un hombre o una mujer que se está uniendo con demonios? Muy bien. Hay un errorcito, perdón. Dios dice unidad, una sola carne, una identidad, una visión. Satanás dice división, dos carnes, dos identidades, dos visiones.
Dios dice unidad, Satanás dice división. Y esa batalla, esa lucha va a estar en nuestras vidas todos los días de nuestra vida. Bien, fíjese que, ¿qué dijo Jesús allá en Mateo capítulo 19, versículo 6? Vamos a estudiar un poquito esto de unirse. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y ya no son dos, sino una sola carne. Mateo 19, 6. Jesús vuelve a repetir las mismas palabras de Génesis capítulo 2. Allí es donde se fusiona el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, donde usted no va a encontrar contradicción. Es un error creer que el Antiguo Testamento es algo que ya no es para nosotros. Sigue estando vigente. Allá en Mateo capítulo 5 encontramos cuando el Señor Jesucristo dijo que Él no había venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y aquí lo vemos que el Señor Jesús está otra vez citando textualmente lo que se había dicho desde el principio. Mateo 19, 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Y Jesús añade esto: por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Dios hizo primero al hombre y después a la mujer. Dios mismo trajo a la mujer delante de Adán. Dios mismo los unió en santo matrimonio desde el principio de la creación. Y Él dijo, ya no son dos, serán una sola carne. Unidad. Dios dice unidad. Miren lo que significa la palabra unidad. Es unirse, adherirse, como pegarse, como juntarse. Y como ese pegamento, ¿ha visto la pega loca? A veces, más de alguna vez, no le ha caído un trocito de pega loca y qué difícil despegarse sus dedos. Yo he tenido que ponerme hasta agua tibia para poder deshacerme de esa pega loca que llega hasta cortar el pedacito de piel cuando usted trata de arrancarlo de manera brusca. Entonces, tengamos una idea. Por ahí venía lo que había en el corazón de Dios con el matrimonio. Pegados de tal manera. Bueno, Pablo dijo allá más adelante que debíamos de separarnos únicamente para la oración. Bien. Unirse, adherirse, pegarse. Eso no es posible si cuando nosotros contraemos nupcias, cuando nosotros nos unimos con esa persona, nos llevamos una misma misión y una misma visión. Pero ¿cuál es el problema generalmente? Nos casamos, dijimos la semana pasada, venimos de dos mundos completamente diferentes. Y ahora venimos para unirnos como una sola persona y tenemos que iniciar un nuevo mundo. Error, generalmente, porque fracasan tanto los matrimonios, porque no puede prevalecer ese matrimonio, como dice el Señor Jesucristo aquí en Mateo, que lo que Dios juntó no lo separa el hombre, porque el hombre lo separa antojadizamente, porque el hombre se divorcia. ¿Por qué dice el hombre, ya no la quiero? La mujer dice, me cansé, me harté, me voy. Porque desde que damos inicio, venimos con dos misiones y visiones completamente diferentes. Él dice, quiero una casa. Ella dice, yo creo que debemos alquilar. Él dice, yo creo que tú no deberías de trabajar. Ella dice, yo también me quiero realizar. Él dice, creo que debemos de esperarnos para tener hijitos. Ella dice, no, yo quiero tener ya mi hijo. Dos misiones y dos visiones completamente diferentes. ¿Qué es la misión? Una misión es trabajar en pos de a la misma meta, el fin de algo, juntos, la misma manera de pensar, la misma manera de ver y de creer que las cosas van a ser para el beneficio de los dos. Visión. Bueno, la visión, lógicamente, para los cristianos tiene que estar fungida por la voluntad de Dios. La visión debe de ser guiada por la Biblia, por la palabra de Dios. Pero la mujer tiene una visión de hacia dónde, qué es lo que quiere, y él tiene una completamente diferente. Ya ahí estamos fracasados, estamos perdidos. No es
No es extraño escuchar constantemente las razones por qué las personas se divorcian o por qué se separan. Y dicen incompatibilidad de caracteres. Pero claro, porque es tan erróneo de la manera que nosotros vamos para buscar nuestra pareja. Nos es tan importante lo físico más que lo interno, más que que también la manera de ser de la persona. Nos fijamos tanto como en lo exterior o en lo material, más que en los principios morales y espirituales, tanto de uno como del otro. Esto es de vida o muerte, observar. Quizá ahora las que estamos casadas, los que están casados, ciertamente, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer es ceñirnos a los principios de la palabra y procurar decirle, Señor, yo necesito una intervención divina para que tú me abras el entendimiento y me enseñes cómo debo de marchar en mi matrimonio, cómo debo de sobrellevar mi hogar, cuáles son mis mandamientos y cuáles son los mandamientos de mi esposo, y enfocarme como mujer en los mandamientos que me corresponden a mí, y el hombre enfocarse en los mandamientos que le corresponden a él. Pero si tomásemos en cuenta mucho más lo espiritual, lo moral, pues a lo mejor no hubiéramos tenido que sufrir lo que hemos tenido que sufrir muchos de los que hoy contamos nuestros testimonios. Entonces, cuando el hombre está diciendo vamos hacia allá y la mujer se determina a seguirlo, tenga por seguro, señora, que le va a ir bien hasta el último día de su vida juntamente con esa pareja. Pero si ella dice yo quiero rojo y él dice quiero verde, eso será un fracaso. Y aquí no se trata que alguien tiene que ceder, no. Se trata de que nosotras las mujeres también tenemos que entender. Alerta para las que aún están a tiempo. Sí, alguien tiene que ceder porque se trata de comunicarnos, pero importante prestar atención a lo que Dios hoy pueda querer hablarte a tu corazón como al mío. Bien, sigamos adelante. Una sola misión, una sola visión. Significa que no debemos de renunciar cuando las cosas no van bien. Qué hermoso cuando un hombre y una mujer tienen la valentía de sentarse, abrir su corazón y desnudarse y poder dialogar y llegar a un acuerdo. Fácil no lo es, difícil sí es difícil, porque el mecanismo de defensa, ese chip que traemos dentro de nuestro corazón, siempre engañándonos y siempre llevándonos a que si no es como yo digo, como yo pienso, las cosas no pueden continuar. Y ahí es donde Satanás ha logrado su cometido. ¿Por qué? Porque mire, él no está interesado tanto en que nos divorciemos. Él tiene una estrategia: divide y vencerás. Ese es uno de los eslogan preferidos del diablo, del enemigo de nuestras almas. Y sobre todo, él se ensaña con el matrimonio, porque él sabe que si logra destruir a un hombre y a una mujer, se imagina lo que eso va a ocasionar en esos hijos, pero también se imagina lo que va a ocasionar en las herencias generacionales. Porque es muy común cuando usted observa hacia atrás y ve familias de divorcios, a veces de 10 hermanitos o de 6 hermanitos, hay 2 o 3 que han tenido que atravesar por el divorcio. Pero cuando miramos hacia atrás, vemos que el abuelo, la abuela, los bisabuelos vienen heredándonos esas maldiciones. ¿Por qué? Porque nadie ha tenido el valor suficiente de ponerle un alto a la voz del maligno y prestar mucha más atención a lo que Dios nos está hablando en este tiempo. Bien, cada uno de nosotros ser uno como Él. 3 cosas podemos ver aquí. Dios nos manda a través de su palabra que cada uno de nosotros seamos uno, primero con Él. Ya vamos a verlo. Número 2, uno solo en el matrimonio, pero también dentro de la iglesia, que tenemos que ser
uno solo. Vamos a la Biblia y veamos en Juan capítulo 17, versículo 11, porque Dios es unidad. Y Jesús lo dijo en repetidas ocasiones. Oiga Juan 17, 11. Y ya no estoy en el mundo, dice. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Jesús está dialogando con su Padre a través de la oración y le dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Otra vez, Jesús, el ejemplo perfecto. Él no nos está diciendo que tenemos que ser uno solo con nuestro cónyuge o con la iglesia. Él nos está dando el ejemplo perfecto, la estatura del varón perfecto. Juan 17, 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Oiga, qué cosa más hermosa la que podemos observar aquí. Cuando el mundo ve a un hombre y a una mujer que son como una sola carne, ellos pueden creer con mayor facilidad que Dios existe y que Cristo es veraz, que Cristo es real, que es vida, que es el camino correcto por donde nosotros podemos andar. Pero cuando nosotros mismos somos un ejemplo, mal ejemplo, un pésimo ejemplo para el mundo, cada uno dividido, el hombre apuñalando a la mujer o viceversa, porque es muy común que cuando un hombre ha dejado de amar, entre comillas, a su mujer, porque el amor nunca deja de ser, así lo dice 1 Corintios capítulo 13, pero cuando un hombre dice que ya no ama a esa mujer, se da muchas veces a la tarea de denigrar su reputación, de ir y decir que era una mala mujer, que no lo atendía, que no lo cuidaba. Y eso, querido amigo, si hay alguien conectado por ahí del sexo masculino, quiero decirle que no es más que un pretexto por la dureza de su corazón, porque probablemente usted está pensando en presentar la carta de divorcio, la cual dijo el Señor Jesucristo que solamente era por causa de la dureza de nuestro corazón. Entonces, tremendo, porque cuando Jesús dice, para que el mundo crea que tú me enviaste, testimonios vivos. Nosotros tenemos que, los que estamos casados, tenemos que aprender a ventilar nuestros problemas con el Señor Jesucristo. Tenemos que luchar por venir constantemente a su presencia para abrirle nuestro corazón, para desnudarle nuestras intimidades y que sea Él el que venga con una intervención divina. Creo ciegamente en la intervención divina porque la he vivido personalmente. He visto de maneras asombrosas cómo Dios ha metido su mano dentro de mi hogar, dentro del corazón de mi esposo, como dentro de mi corazón, para hacernos volver y unirnos como una sola carne. Mire Juan 12:49. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dice Jesús. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Otra enseñanza sublime para usted y para mí. Seamos hombres, sea mujer, esto es también para nosotros. Mire Jesús, el ser un solo espíritu con su Padre también lo llevaba a que Él no hablaba una cosa independientemente de lo que su Padre hablaba. Él decía, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir. Así es como deben de ser los matrimonios, querido amigo. Esto es lo que ha habido en el corazón de Dios desde el principio de la creación. No que la mujer hable una cosa y el hombre otro. Y ahí viene la parte que nos corresponde a nosotros, la sujeción. La sujeción tiene que ver, es un mandamiento para la mujer particularmente. Yo lamento el feminismo
Lamento todo esto que se ha desatado de los infiernos, donde ha querido venir a desvirtuar la verdad de la palabra de Dios. Ha querido venir a manchar la palabra misma de Dios. Por eso allá en Tito capítulo 3, versículo 5, si mal no recuerdo, es donde dice Pablo, que las ancianas debemos de enseñar a las mujeres más jóvenes y da ahí la lista de cosas: amar a los maridos, a cuidar a los hijos, a ser castas prudentes. Pero al final, en el versículo 5 dice, para que no profanen la palabra de Dios. ¿Sabe lo que significa profanar la palabra? Profanar es pisotear, es escupir, es menospreciar, es tirar, como que si yo tomara la Biblia y la tirara a un basurero. Es literalmente lo que hacemos cuando nosotros nos levantamos en soberbia contra el mandamiento de Dios que habla de la sujeción. Y se lo está diciendo una mujer para la cual no ha sido nada fácil sujetarse, porque vengo de un matriarcado. Vengo de un hogar como las elefantas, que en el hogar en las manadas de las elefantas quien manda es la hembra. Entonces yo vengo de un hogar como ese, pero he tenido que tomar una determinación cada día, o lo que yo creo, lo que me enseñaron, o lo que dice Dios, lo que dice la palabra de Dios. Y he probado, y esto es tan maravilloso y efectivo, que cuando determinamos someternos por amor a Cristo, no por amor al cónyuge. Esposo, no obedezca por amor a su mujer. Mujer, no obedezca por amor a su marido. Porque eso no sirve. Porque el que siembra para la carne, de la carne va a cosechar. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará. Entonces, cuando nosotros determinamos hacer las cosas por amor a Jesús, vamos a cosechar bendiciones, benevolencia. Bueno, sembramos paz, vamos a cosechar paz. Sembramos sujeción, vamos a cosechar amor, vamos a cosechar respeto y honra también de nuestro cónyuge. Alguien por ahí puede estar diciendo, yo he hecho de todo lo que usted está diciendo, hermana, y nada me ha funcionado. Yo te diría, un poco más de humildad y de sencillez de corazón. Y vea la presencia de tu Señor Jesucristo. Y deja que sea el Espíritu Santo el que te examine. Así como David se atrevía en el Salmo 51 a decirle, examíname, oh Dios. Examíname y prueba mi corazón. Importante. ¿Sabes por qué? Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que está escrito en la Biblia ha de cumplirse. Sencillamente porque Él lo ha dicho. Bien, un versículo más. Así es que tengamos cuidado, unifiquémonos en la misma manera de pensar y de hablar con nuestros esposos. Si no, mire, al final quedamos como mentirosos, él hablando una cosa y nosotros otra. Pero bien, Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Lea la Biblia, Juan 5:19, así dice, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que es difícil, amada, y esposos que nos están escuchando, es difícil poder unificarnos en una sola carne. Pero de eso se trata la lucha y la batalla de cada día. De eso era lo que Pablo hablaba cuando decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sí, por eso es que usted y yo necesitamos todos los días venir a la presencia del Señor Jesucristo, todos los días venir a la palabra para que su Santo Espíritu nos recuerde el camino que debemos andar. Y quizá en un momento volvemos a olvidarlo, pero fiel es Dios, que no se cansa de enseñarnos y no se cansa de extendernos sus brazos para que nos volvamos a Él y volvamos a retomar la senda antigua. Entonces, cuando yo encuentro esto que Jesús le dice para hacerlo igualmente como mi Padre, mire qué maravilloso
debería de ser el matrimonio, y no estoy hablando de perfección. La semana pasada hablamos que el matrimonio, yo les di un comentario de la Reina Valera que dice que el matrimonio está conformado por dos seres imperfectos que están determinados a soportarse y a perdonarse. Ellos están conscientes que son imperfectos, que se hieren, que se lastiman, pero vuelven a retomar y a enmendar el camino que deben andar. Le cuento un ejemplo desnudando mi corazón. Hoy mismo en la mañana le llamo a mi esposo para preguntarle, no me recuerdo, un problema que tuvimos con uno de los filtros de agua. Y le llamé y creo que lo tomé en un mal momento, él saliendo de una reunión, y me dio una respuesta áspera. Ay, le dije, hablamos más tarde. Y claro, yo ya estaba queriendo agarrar llave. Le cuento, le confieso, estaba queriendo ya endurecer mi corazón. Pero me viene el Espíritu Santo nuevamente y me dice, hija, dos seres imperfectos. Entonces, más tarde él me llamó y bendito sea Dios. No, ¿para qué, amado? Es que ¿cómo me contestas? Mire, debemos de aprender a soportarnos y a sobrellevarnos. Y si 70 veces tenemos que perdonarnos, perdonémonos. Se trata de no darle lugar al enemigo para que él no tome ventaja, como le dijo Pablo a los Corintios. Perdónense para que Satanás no gane ventaja. ¿Cuál ventaja? La ventaja de él es divide y vencerás. Cuando el enemigo ha logrado dividir nuestra manera de pensar con nuestro cónyuge, cuando ha logrado dividir nuestra manera de pensar, peor aún, con la palabra de Dios, con Cristo mismo, él se puede regocijar y sentirse victorioso porque dice, lo he logrado. Bien. Conociendo la historia de Adán y Eva, podemos darnos cuenta que ellos, aunque habían recibido una misión y una visión específica de parte de su creador, no estuvieron interesados en seguirlas. Es decir, ellos tenían claros los mandamientos. Por supuesto que sí, como usted y como yo. Pero una cosa sí sé que yo tengo que determinar. Usted tiene que determinar cada día. Cada día. O seguimos con ser mujeres, hombres manipuladores, resentidos, o tomamos la determinación de prestarle atención a lo que dice la Biblia y empezar a tomar acción. Mire lo que dice Génesis 3:20. Y llamó lo que pasó después del pecado. Aquí quiero preste atención. Después del pecado, Dios les había dicho les había dado un solo objetivo, una sola carne. Pero después del pecado, Adán le cambia el nombre a su mujer. Y aquí no quiero forzar las escrituras, pero mire qué interesante. Dice en Génesis 3:20, después del pecado, y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. ¿Acaso no le había puesto varona? Él mismo le había puesto varona porque dijo, porque ella es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Y Dios les había puesto un solo nombre, Adán. Pero aquí algo había sucedido, algo gravísimo. Ahora ellos no estaban divorciados, estaban separados, divididos, pensando de maneras diferentes y sintiendo, peor aún, de maneras diferentes. Mire, el pecado nos puede cambiar el nombre, ¿verdad? Cuando nosotros dejamos infiltrar la división satánica, puede cambiarnos el nombre de los dos. Pero aquí el enemigo había logrado su propósito, dividir aquel mandamiento, hacerlos violar no solo un mandamiento. Mire, ellos no violaron solamente el mandamiento de no comer del árbol del bien y del mal. Ellos estaban violando aquí todos los mandamientos que Dios les había entregado. Bien, imagínense cómo fue esa salida del Edén. A mí a veces me gusta echar a andar un poquito la imaginación. ¿Cómo piensa usted que fue? ¿Salieron de la mano muy contentos y felices como habían estado dentro del Edén? No, señor. Ahora ellos iban a un mundo de mucha oscuridad. Solo de pensar que ahora Adán iba a tener que sudar la camiseta. Y por eso, mire, no se sienta mal cuando usted regresa de su trabajo y dice,
ay, estoy cansado de trabajar. Es que es parte de las maldiciones del Edén y esas siguen vigentes hasta que Cristo venga. Terminará ese castigo, porque sí, el trabajo, como dice una canción, lo hizo Dios como castigo. Lo que pasa que ya la tierra no iba a producir lo mismo que producía dentro del Edén. Ahora iba a ser labrada, iba a producir cardos y espinos. La tierra misma había sido maldita por causa del pecado de Adán y Eva. Bien, veamos qué dice la Biblia en cuanto a la división, ¿verdad? Vamos viendo Lucas 11:17. Sí, todavía tenemos unos minutitos. Lucas 11:17, ya casi terminamos. No se me desespere. Lucas 11:17, mire sobre la división, dice, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Cuando usted inicia su matrimonio, si no va en una misma misión, en una misma visión, eso no va a funcionar. Si desde que usted anda de novio empieza a ver que él dice a la derecha y usted quiere ir a la izquierda, eso no sirve, querido amigo. Eso no sirve, querida amiga. Es necesario unidos, porque la división, aquí claramente, una casa dividida contra sí misma cae, dice Jesús. Y mire lo que nos dice en Marcos 3:24. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si usted está dividida con su cónyuge, si usted está dividido contra su esposa, si ustedes son enemigos, si ustedes no están dispuestos a perdonarse, si ustedes no están dispuestos a empezar de nuevo, tenga por seguro que no van a durar mucho. Tarde o temprano, esa casa va a caer. Es inevitable, porque donde no hay unión, donde no hay paz, donde no hay esa unidad, ahí no está Cristo. Sino, por el contrario, quien prevalece es el enemigo de nuestras almas. Mateo 12:25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. ¿Sabe lo que es eso? Vientos que vienen y llegan y no encuentran la de ellos. Todo les va mal. Todo es a veces un poquito de esto, un poquito del otro, escasez de lo otro. Arreglaron una cosa y se les arruinó otra. Conozco algunas parejas, quizás no muchas, porque es difícil conocer la intimidad de las personas. Pero ahora mismo se me viene el caso de una en particular. El hombre siempre resistiendo porque ella es una mujer autoritaria, siempre queriéndolo gobernar, siempre diciéndole lo que tiene que hacer en cada área de su vida. Y ahora puedo entender por qué esa casa siempre está asolada. Vienen vientos del norte, vientos del sur, del este, del oeste, y siempre hay un problema. ¿Y es por qué? Porque no están caminando como una sola carne, sino por el contrario. Él va por la derecha y ella cree que deben de ir por la izquierda. Entonces, amigo mío, amiga mía, alguien tiene que detenerse aquí. Hombre, si hay algún hombre conectado o vas a escucharlo posteriormente, tienes que tomar decisiones radicales. Dios dice que debes de dejar a tu padre y a tu madre, unirte a tu mujer y ser una sola carne. Y el unirse con la mujer tiene que ver con que el hombre tiene que educar a la mujer. Tiene que enseñarle a la mujer que es ella la que tiene que seguirle a él, que tiene que sujetarse, él amarla y ella sujetarse. Mire, esto puede parecer un asunto de conflictos, pero les repito, Dios es veraz, la Biblia es inerrante, inequívoca. Y si nosotros nos dejamos guiar por lo que está escrito, nos va a ir bien en todos nuestros caminos. Le doy un versículo más. Bueno, termino de leer Mateo 12:25, no lo he terminado. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado.
Y no solo eso, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Por eso los altos índices de divorcios, todos los días. ¿Cuántos divorcios? Diariamente. ¿Cuántos divorcios habrán en este país? Bueno, la semana antepasada creo que vimos así ligeramente unas estadísticas, pero los divorcios en este país andan cerca del 30%. Es decir, que de cada 10 parejas hay 3 que se divorcian. ¿Por qué? Porque no pudieron entender lo que había detrás del misterio de ser una sola carne. Dios había dicho una sola carne, unidad, una sola misión, pegados como un solo ser. ¿Dónde inicia la división en un matrimonio? No solo en un matrimonio, en un ministerio y también en una empresa. ¿Ha visto usted las divisiones en las iglesias? ¿Ha visto también cómo las empresas muchas veces se dividen? Y no solo ellas, sino también el matrimonio. Bueno, ¿dónde empieza la división? Cuando hay 2 misiones, ¿eh? Y hay 2 visiones. Las 2 personas, hay una sociedad en la empresa y un socio tiene una misión y el otro socio otra misión. Eso no puede prevalecer. Ya lo vimos, ya lo oímos aquí. Va a ser asolado, tarde o temprano va a ser destruido. 2 misiones, 2 visiones. Ese es el plan del enemigo. Él constantemente, como lo hizo allá en el Edén una vez, lo va a hacer todos los días de su vida. Él no tiene otro trabajo que más que estarse infiltrando, ni siquiera subliminalmente. Él lo hace directamente. En el momento en que se está tomando una decisión, ya sea en la iglesia, en la empresa o en el matrimonio, ¿verdad? Y las personas que estén involucradas en la toma de decisiones, si no se ponen de acuerdo, eso tarde o temprano se va a fraccionar. Termino con este versículo, el cual le aconsejo que deberíamos de escribir por ahí en nuestras hojitas de notas y pegarlo en un lugar cercano por donde transitamos. Amós 3:3. Es un versículo que generalmente uso para poner en las notas de felicitación de los matrimonios. ¿Andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo? Pregunta el profeta Amós, ¿verdad? Guiado por el Espíritu Santo. ¿Andarán 2 juntos sin estar de acuerdo? Imposible. Imposible tener una amistad, imposible tener una sociedad, imposible caminar en un ministerio, imposible poder prevalecer en un matrimonio. Pero también, querido amigo, lo que nos compete, el matrimonio celestial para el cual su esposa se ha preparado. Es imposible poder perseverar como un hijo de bien, como una mujer, como un hombre conforme al corazón de Dios, si no estamos siendo uno solo, como el Señor Jesucristo nos manda para ser testimonio de este mundo que aún no cree que Cristo es suficiente. Hemos hablado de unidos como una sola carne. Dios formó a la mujer del hombre para que fuesen una sola persona. Dios trajo a la mujer hacia el hombre. Nadie puede aborrecer su propia carne. La relación sexual nos funde como uno solo. Dios dice unidad, uno. Satanás dice división. Una visión, una misión. Ruth Graham, la hija de Billy Graham, dijo estas palabras hace muchos años. Yo lo leí en un libro, no recuerdo exactamente qué libro, pero guardé esta nota que me pareció muy llena de sabiduría. El trabajo de la esposa es amar a su esposo. Y el trabajo de Dios es hacerlo un hombre bueno. Y yo le agregaría, el trabajo del esposo es amar a su esposa. Y el trabajo de Dios es hacerla una mujer buena. Yo en esta tarde, en el nombre de Jesús, quiero animarle
a que si usted está pasando por situaciones difíciles en su vida matrimonial, probablemente usted ya se haya separado y dice, bueno, es demasiado tarde para mí. Yo le animo en el nombre de Jesús que retome las escrituras y retome la senda antigua, ya quizás no solo para su propia vida o matrimonio que ha sido fallido, sino para las generaciones futuras, para sus propios hijitos, para sus nietos. Porque ¿quién quiere que se repitan las mismas historias tristes que nosotros hemos tenido que atravesar? Creo que Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Oiga eso, Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo, con el único propósito de hacernos sabios, de hacernos entendidos, de que podamos apegarnos, así, pegarnos literalmente a Jesús y a su palabra, para ser sabios, entendidos, para que cada día podamos ir saliendo de esa manera errada en la que fuimos enseñados y ir abrazando lo nuevo que hoy se nos está enseñando a través del corazón de nuestro Padre Celestial. Yo le invito, por los méritos de Jesús en la cruz del Calvario, a que usted disponga su corazón con sencillez, a que se disponga para que Cristo haga una obra, una intervención divina. Pero es necesario que usted se ponga en su altar y le diga, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, aquí está mi matrimonio, o quizás ya no es ni por su matrimonio, aquí está el matrimonio de mi hija, aquí está el matrimonio de mis hijos, aquí está el matrimonio de mis nietos. Quizás ya no es por su propio hogar, pero sí por los que usted ama, por los que usted quiere que les vaya bien en todos sus caminos. Una sola carne. Invite a sus hijos a que vayan a la iglesia. Inste a que vayan a una iglesia cristocéntrica. Es en el único lugar donde podemos conocer la verdad de Cristo, el corazón de Jesús. ¿Qué psicología? Ni qué buena era, ni qué buena vibra, ni qué nada. La palabra de Dios, la palabra de Dios es la única que nos puede ayudar a terminar este camino en victoria. Hoy es el día esperado por ti. Su gloria ha enviado el Señor a este lugar. Al cielo ha llegado tu clamor. El Espíritu de Dios está aquí. Llegó el tiempo de tu bendición. Semillas de vida de los cielos vienen ya, y tu corazón resplandece.